mi Rumba. Venga, Rumba, que parece una lámpara del Ikea. Venga, vente, Conky. Venga, vamos. Venga, que nos vamos de paseo. Espera un momentito, vamos a quitarle la campana a la Runri. No, espera que te ponga la correa. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Bueno, pues ya estamos casi como siempre. Casi al 100%. Rumba ya ha recuperado sus ganas de aventura. De vez en cuando se muestra un poco vascosilla por la herida, que ya está muy pequeñita, pero ya cada vez estamos más cómodos. Y ya hemos empezado también la temporada de culebras. Culebras, serpientes, no sé cómo lo llamáis, pero vamos. Ya hemos visto a la primera y ya lo que queda de temporada vamos a ir con el ojete encogido. Cada vez que escuche una hojarasca de crujir y me decís ¡ay! ¿Eso qué? Claro, con el calor, como no hay mucha agua, ahora empieza a escasear el agua, pues vienen aquí, que hay aguacate, una finca de aguacate, y vienen buscando pues las gomas de riego, el fresquito, el agua para beber, refrescarse, y es muy habitual pues verla por aquí, ¿no? Pero lo que yo hago es que las cookies van delante y las cookies me avisan, ¿verdad, cookies? ¡Cobarde! Bueno, pues el vídeo de hoy va sobre preguntas y respuestas. Question and answers. Questions and answers. Eso. Antes de nada, deciros que los vídeos ya están subtitulados. Subtítulos que se pueden activar o desactivar si no los necesitas. Por si vas en el tren, no llevas casco y quieres ir leyendo. Aunque la iniciativa viene para facilitarle la vida a un chico que sigue el canal, que es sordo y que hasta ahora veía mis vídeos leyéndome los labios. Cágate. Madre mía, con lo mal que pronuncio. Perdón, discúlpame. Ya ahora va a descansarle, que mañana es día laboral. Así que he decidido activar los subtítulos y además incluirlo en inglés, francés, alemán e italiano. Obviamente yo no sé hablar estas lenguas, pero YouTube lo hace automáticamente y seguramente lo traducirá como el ojete. Un poco trambólico. En mi vocabulario hay palabras que no tienen traducción. La primera pregunta es que ¿cómo suelto a mis perras en la playa? A ver, mis perras, y yo creo que en regla general casi todos los podencos, creo yo, no se comportan de la misma manera aquí en la montaña que en la playa. Por la sencilla razón que aquí en el campo pues hay conejos, hay animales, y en la playa pues no hay absolutamente nada que rastrear. Entonces ellas se comportan pues como un perro normal, llamémoslo así. En el campo lo normal es que ellas estén pendientes a 200.000 cositas, estímulos, bichitos que saltan, rastros de conejos y tal. Y en la playa, como no hay nada, pues están pendientes de ti. Rumba, si te paras cada pocos metros, a papá se le calienta el pecho más que un jarrillo lata. Venga, Cookie, vamos a quitarnos del calor, anda. Venga, vamos. Venga, vamos a cortar por aquí, Cookie, que hay sombra. Venga, mirando siempre al suelo para las culebrillas. Venga, vamos, Cookie. Vamos. Venga, vamos a la sombrita, vamos. Fresquito. Y ya también depende de lo loco, de lo cabra que sea tu perro. Tenéis que tener en cuenta que Rumba y Conga, aunque no lo parezca, ya tienen 10 años. Luego, evitamos las playas más concurridas. ¿Por qué? Pues porque evitas encontrarte con gente, minimizas lo que es la pesca, los anzuelos en la arena con posible comida, que es muy peligroso. Un truquito, cuando estés en la playa, si tienes miedo a que encuentre algún anzuelo y se lo coma porque tenga algo de cebo, nosotros lo que hacemos es que le ponemos los bozales, nos quedamos por la misma zona y observamos a las perras que olisqueen. Si no muestran interés por nada, es que no hay ningún anzuelo. Entonces ahora se lo quitamos, sabiendo con seguridad de que no hay ningún anzuelo a la vista que puede provocarnos un gran problema. Sabes que por lo menos la parte que da al mar, pues por ahí no se te pueden escapar, obviamente. Luego, si os fijáis en vídeos anteriores, en la otra parte de la playa pues hay una carretera, pero la carretera está en alto. O sea, para llegar a la carretera tienen que subir una colina bastante empinante. Que si en la playa hubiera conejos,
seguro que mis perras suben en esa colina en un plis. Pero como lo más excitante que puede ver en la playa es una gaviota, y cuando la gaviota se echa a volar, adiós problema, pues no hay problema. Además, como es una colina empinante, mientras que piensan si subir o no, a mí me da tiempo a reaccionar. Una cosa importante, pues jamás perder la atención, hay que estar pendiente, muy pendiente. Como recomendación, si es la primera vez que la vas a soltar en la playa o lo vas a soltar en la playa, déjale la cadena, la correa puesta, una correa que sea bastante larga, que vaya arrastrando la correa por la playa. Ya expliqué en el pasado, hace mucho tiempo, que esto le da una sensación de falsa libertad, porque sigues notando que la cadena, que la correa está enganchada, y a ti pues te da tiempo, pues en un momento dado, pues pegarle un pisotón a la correa y evitar pues que se te vaya. Ya si ves que con la correa pues todo va bien, tu perro reacciona bien, no está demasiado excitado, está muy pendiente de ti, pues ya pruebas y le quitas la correa. Y como en esta vida pocas cosas son gratis, no os olvidéis de llevar salchichas. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa. Recordar siempre que estos son prácticas que hacemos nosotros y que no tienen ninguna base científica. Luego, una pregunta que se sigue repitiendo con bastante frecuencia. Mi podenco me muerde mucho las manos. Esto es algo totalmente normal en casi todos los perros, pero con el podenco esto pues se acentúa, es más frecuente. El podenco utiliza mucho su boca y sus manos. Los perros no tienen manos, tienen patas. Bueno, las patas. De hecho, Rumba estos días, estas semanas que ha estado con la mampara, de hecho sigue todavía con la mampara puesta, o sea, con el collar isabelino, para que me entendáis, estaba amargadita perdida porque no podía hacer lo que más le gusta. Ella todas las noches se limpia muy bien sus manitas, se da con las manitas en la carita, se da bocado ella misma en las piernas, en las patas, que parece que se las está comiendo, pero no, es su forma de ser. Conga interactúa mucho con la boca, a lo mejor cuando estamos en el sofá y está lo harto de mí o de Nuria, pues tiende a probar textura, te muerde un poquito el antebrazo suavito, siempre suavito. Y claro, cuando son cachorros, pues lo hacen más y a veces pues pueden hacer un poco de daño. ¿Cómo se soluciona esto? Pues bien, cuando os esté mordiendo las manos, tener siempre en casa pues palos de madera, juguetitos de goma, cuerdas, mordedores, y cuando te esté mordiendo en ese momento las manos, pues le incitas con el palo, con el juguete, en plan, mira, toma esto, que esto es mejor, pam, 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 se lo metes en la boca y lo dejas. Como lo has excitado al juego, pues va a seguir haciendo lo que te estaba haciendo en el brazo, pero al palo. El palo pues lo puede morder, su textura para ello pues más blanda, lo puede romper. Así se puede satisfacer, además foga, se cansa y le viene muy bien a los dientes. Tener en cuenta que esto es algo que no se va a quitar al 100%, porque los perros también, una forma de comunicarse es con la boca. Alguna vez cariñosamente tu perro va a querer comunicarse contigo y te va a coger un brazo. Por ejemplo, yo cuando llego a casa, Rumba me coge de la muñeca, ¿vale? Y tira de mí las escaleras arriba. En plan, ay, que estás en casa, ¿Y sabes lo que hace? Me lleva con su boca, cogida de mi muñeca, me lleva hasta donde está Nuria. En plan, mira, ya ha llegado papá. Y otra pregunta que es bastante frecuente es el podenco y el tema de los pelos. Ya he comentado alguna vez que Rumba pierde mucho pelo y Conga no pierde nada. Esto es algo que no tiene solución, pero sí que se puede minimizar. Y esto se minimiza con prácticas como el cepillado, bañando a tu perro en los días que corresponda. Y me explico, si bañas a tu perro con cierta frecuencia, o sea, si los bañas más de la cuenta, esto favorece que se le caiga más el pelo. Se piensa que por bañar mucho a tu perro, pues a tu perro se le va a caer menos el pelo, y es más bien lo contrario. Hay cierto champú que favorece que se le caiga el pelo, de la misma manera que para el humano hay champú anticaspa. En el momento que lo utilizas dices, ¡hoy qué bien, se me ha quitado la caspa! Pero en pocos días tienes más caspa aún. ¿Para qué? Para que vuelvas a utilizarlo, para que se te gaste pronto y vuelvas a comprar más. ¿Qué pasa, Frank? ¿Que ahora eres peluquero canino o qué? No, pero el tiempo que he trabajado en la clínica veterinaria, ya sabéis que en las clínicas veterinarias suelen haber peluquerías caninas, y ya sabéis, los trabajos pues se hablan, aprendes cosas, y una de las cosas que aprendí pues era esa. O sea, para facilitar que a tu perro no se le caiga mucho el pelo, lo que hay que hacer es cepillados diarios o lo más que puedas. Recordar que todo el pelo que se quede pegado en el cepillo es pelo que no va a estar por el suelo ni por tu sofá. Además, mantienes al perro limpito, y un baño
al mes o 2 como mucho. Y todo esto va acompañado pues de sofás cubiertos para que no se llenen de pelo, maletero cubierto para que no se llene de pelo y una mopita, una mopa por casa, un día sí y un día no. Y ya está. ¡Conkin! Venga, vamos un pipí. Ojú, ¿qué le cuesta? ¡Conga! Venga, vamos. Venga, Conguilla, vamos a un pipí. ¿Tú qué pasa? Que tiene una vejiga infinita. Venga, dile a tu hermana que venga, que nos vamos a hacer un pipí. Díselo. Venga, Conga, vamos. Ay, ¿qué le cuesta a mi niña? Ay, venga, un pipicillo. Y poco más que contaros. Llevaba ya tiempo sin hacer un preguntas y respuestas. A partir de ahora pienso hacerlo con cierta frecuencia. Así que las preguntas que tengáis me las dejáis en comentario o por Instagram y yo poco a poco iré recopilándolas y haciendo preguntas y respuestas. Así que nada, chicos, hasta el próximo vídeo y no olvidaos de ser felices.